Buenos días con todos. Aquí pasamos a mostrar algunos de los libros que tiene la editorial universitaria de nuestra universidad y damos inicio también a la conferencia por el Día del Libro, el Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual. Le doy paso a mi compañera Claudia para que inicie la conferencia al término de esta breve presentación de la editorial universitaria de la Universidad Federico Villarreal. Buenos días con todos, docentes, amigos, personal administrativo e investigadores que nos acompañan hoy día. Nuestra conferencia, que la hemos programado por el Día del Libro, es una conferencia que la estamos organizando en conjunto con la editorial universitaria. El 23 de abril, como sabemos, se celebra el Día del Libro en el Perú y también el Día Internacional del Libro en muchos países del mundo. La UNESCO en 1988 estipuló como un acuerdo internacional la celebración del libro por ser una excelente idea y campaña para la difusión, y vinculó con 3 objetivos: difundir la industria de la editorial, es decir, la producción de libros, fomentar la lectura y la protección de la propiedad intelectual. Coincidentemente, a nivel internacional, se toma el día 23 de abril por el día del fallecimiento de 3 grandes luminarias de la literatura universal y también peruana: William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y, aquí en el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, hoy día, como universidad y como oficina de propiedad intelectual, los hemos invitado a todos ustedes a este evento en el que disfrutaremos algunas conferencias relacionadas a este tema. La importancia de difundir la lectura compete a todas las instituciones y especialmente siendo nuestra entidad académica y científica por excelencia, donde se produce libros y artículos científicos, nosotros tenemos la necesidad de difundirlos. Pero aparte, también preocupados por la protección de los derechos de autor. En ese sentido, la Oficina de Propiedad Intelectual de esta dependencia y en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, hemos programado para hoy día celebrar y rendir homenaje en el Día del Libro en el Perú y el Día del Libro Internacional. Yo creo que la participación de Harold Alba, de Dimas Arrieta, de John Carlos y de Patrick nos van a deleitar con algunos temas muy importantes. Y con estas palabras muy breves, señores docentes, invitados, amigos todos, les doy la bienvenida y declaro inaugurado esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feliciano. Siguiendo con el programa, damos unas palabras breves del vicerrector de investigación
el doctor Pedro Amaya. Patrick, el doctor Pedro Amaya se ha disculpado, porque en estos Correcto, momentos doctor. Entonces, tiene un evento también que lamentablemente se está cruzando. Gracias. Adelante, más bien, Claudia, que haga la presentación del currículum vitae del doctor Harold Alba. Adelante, Claudia. Iniciando esta conferencia, tengo el agrado de presentar al señor escritor Harold Alba. Él es escritor, editor y analista político. Dirige el Festival Internacional Primavera Poética. Es autor de Lima, escrito en el año 2012, La épica del desastre en el 2016, Ciudad desierta en el 2014 y A tiempo completo en el 2020. Fue promotor de la colección de literatura Perú Lee en el 2003, editor de la revista del Foro del Colegio de Abogados de Lima en el 2012 y director de poesía. Señor Harold Alba, puede iniciar su presentación. Muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Gracias al doctor Oncebay, al doctor Dimas Arrieta por convocarme para esta fecha tan especial. Yo voy a hablar un poco sobre de muchas cosas. Carecíamos de espacios de producción, carecíamos de circuitos de distribución e incluso carecíamos de una industria editorial. Yo creo que ahora ya podemos hablar de industria editorial, ya tenemos una ley de libro que, si bien es cierto, se está reglamentando, pero ya tiene muchos elementos que son de mucha ayuda para los editores. Antes, cuando estábamos con decretos que exoneraban a los productores de libros, eran decretos que beneficiaban solamente a algunos sellos, particularmente a los sellos grandes, porque, por ejemplo, cuando se tributa, decían que la tributación al editor se le podía devolver, pero si tenían al año cierta cantidad de facturación. Entonces, por ejemplo, decían, si facturaron 2 millones, entonces va a recuperar parte de su tributación. Un editor independiente o alternativo o un editor emergente, es imposible pues de que al año pueda facturar 2 millones. Entonces, estas eran beneficios que, por supuesto, les beneficiaba, valga la redundancia, a las transnacionales. Gracias a la ley del libro ya no es así. Entonces, incluso los editores pequeños pueden tener ciertos ya beneficios tributarios. Pero son luchas que se han ido dando a través del tiempo, son conquistas que se han ido ganando a través del tiempo, porque si algo nos caracteriza a los peruanos es de que somos empeñosos. Cuando nos preocupamos porque algo se haga y realmente ponemos todos nuestros esfuerzos para que realmente se haga, entonces las cosas se hacen y se hacen bien. Por eso que tenemos una ley del libro. Pero además, cuando antes nos resultaba muy difícil publicar porque habían pocos sellos editoriales, en su mayoría transnacionales, llámese Santillana, que tiene Alfaguara, u otros sellos como Penguin, eran sellos casi inaccesibles. Y los pocos sellos que habían en el Perú, llámese Peiza, o Campodónico o el Santo Oficio, también eran sellos que, si bien es cierto, publicaban, pero se arriesgaban poco por escritores nuevos, por usar la palabra. Entonces siempre iban a lo seguro. Le publicaban, por ejemplo, a Alfredo Báez Echenique, que vende, a Mario Vargas Llosa, que vende, y de los más jóvenes le publicaban a Jaime Bailey porque es un escritor que también vende. Pero autores muy valiosos y muy importantes, como por ejemplo, no sé, se me ocurre Sócrates Susunaga, el propio Oscar Colchado Lucio, Carlos Eduardo Zabaleta, nuestro colega Dimas Arrieta, eran pues escritores a los que se les hacía muy complejo ese acceso. Entonces es así que surgen los sellos independientes. A inicios de la década
o a inicios del milenio, en su primera década, es que surge una especie de ebullición de editoriales independientes o editoriales alternativas que facilitaron y le empezaron a dar movimiento a lo que ahora ya es una industria editorial. Surgieron sellos como el Fondo Editorial Cultura Peruana, sellos como Casa Tomada, Estruendo Mudo, Bizarro Editores, Suma, Altazor, una cantidad de sellos que dinamizaron el circuito editorial, pero que además lo dinamizaron entregando a autores realmente representativos del mapa de la literatura nacional. Ahora, por ejemplo, gracias a estos sellos, sabemos qué autores tiene Tumbes, sabemos qué autores tiene Piura. En Piura, por ejemplo, hay un sello importantísimo que se llama Siete Vientos Editores, de Jodín y Guerrero, que visibiliza a muchos de estos narradores y poetas. Cosme Saavedra, Sigifredo Burneo, Alberto Alarcón, son escritores a quienes nosotros ya podemos leer porque Piura, como centro de producción cultural, tiene ya, además de cientos, a otros sellos que les permite visibilizar a estos autores. Lo mismo Chiclayo, con Prometeo Desencadenado de Stanley Vega, Trujillo, con Papel de Viento, acá en Lima, que son muchos los sellos que existen. En Arequipa también hay sellos editoriales, en Tacna, en La Selva, en Cusco, en Puno. Ya el circuito se dinamizó. O sea, ya hay sellos editoriales que, insisto, nos han permitido visibilizar y conocer sobre todo a quienes están produciendo literatura en nuestras regiones en este momento. Agregado a ello, para fortalecer, tenemos a los fondos editoriales de las universidades, que realizan en realidad un gran trabajo. Es conocido, por ejemplo, el Fondo Editorial de la Universidad Antenor Rego de Trujillo, el Fondo Editorial de la Universidad de Piura, de la Universidad Privada, el Fondo Editorial de la Villarreal, ¿no? El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Fondo Editorial de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, de la San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, de la Universidad San Agustín de Arequipa. O sea, hay fondos editoriales universitarios que han venido a fortalecer lo que estas editoriales independientes han venido trabajando para que nosotros tengamos la posibilidad de saber, de conocer y de entender qué se está publicando en el Perú. Si bien es cierto, publicar en el Perú ya no es tan difícil, ya no es algo imposible, ya podemos tener nuestros libros como escritores en Lima o en cualquier región, porque gracias a las telecomunicaciones el diálogo es fluido, todo ahora se conoce en tiempo real. Si quiero hacer un convenio con algún sello de la región, puedo acudir a las redes sociales, hacemos convenios, nos fortalecemos retroalimentándonos. Pero, si bien es cierto, quiero llegar a esto, ya no es tan complejo publicar. Nosotros hasta hace casi 15 años, que es en realidad hace muy poco, carecíamos de circuitos de distribución. De circuitos de distribución que pongan en vitrina las obras que producimos. Y esto es un tema que es fundamental, porque no basta con tener el libro en la mano. ¿De qué me vale tener 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, 3000 ejemplares, si al final van a ir a un almacén, porque no tengo un circuito de distribución donde mis libros puedan realmente darse a conocer y puedan ir por sus lectores para que puedan empezar a movilizarse? Las librerías, las pocas librerías que hay en Lima y lamentablemente las muy pocas que hay en provincia, al igual que estos sellos transnacionales de los que les comentaba al comienzo, solamente publicaban autores que realmente iban a vender, autores que les aseguraba recuperar sus inversiones. Las librerías también, hay que decirlo, carecen, ¿no? O mejor dicho, padecen de esta fijación. Uno iba, por ejemplo, a X librería y nos pedían 5 ejemplares, con suerte 10 ejemplares. Entonces, de una publicación de 1000 libros o de 2000 libros, en un circuito de librerías de, exagerando, 8 librerías, en el mejor de los casos 14 en Lima, dejando 10 ejemplares por librería, estamos hablando de que solamente 140 ejemplares eran los que iban a estar en las vitrinas
de estas librerías en la capital. Y 140 ejemplares de un título que puede ser de un gran escritor como Colchado, como Carlos Eduardo Zabaleta, como Miguel Gutiérrez, como Dimas Arrieta, como Jorge Espinosa Sánchez, en realidad pues es nada. Para una ciudad de 11 millones de habitantes, que se reduzca a 8 librerías o a 14 librerías, a 140 ejemplares, en realidad es nada. En provincia era peor. Pero eso es algo que también, gracias a la dinámica de esta industria editorial, se ha ido resolviendo con entidades como la Cámara Peruana del Libro, incluso con fondos editoriales o con asociaciones civiles. Yo tengo una, por ejemplo, que se llama la Fundación Iberoamericana para las Artes. Hemos logrado romper con eso que padecíamos respecto a la distribución. Ahora, por ejemplo, con las famosas ferias de libros, ya tenemos otras vitrinas en las que los libros pueden tener otro tipo de movilidad y retornos para los editores más rápidos, ¿no? Casi inmediatos. La Cámara organiza la FIL, por ejemplo, en julio, la Ricardo Palma en octubre o en noviembre, pero hay otras instituciones, como les digo, la fundación que yo presido, Ciudad Librera de Alex Alejandro, que es un ex villarrealino, que estamos realizando ferias en plazas públicas de casi todos los distritos de la capital. Y otras entidades hacen lo propio en provincia. Ahora mismo, por ejemplo, se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro de Ica, que lo hace un grupo de ciudadanos en Ica, preocupados por la democratización del libro y la lectura, y han logrado tener una feria que ya se va realizando, creo que esta es la 7ª edición, con autores internacionales, que a Ica ya le han dado otra cara, otro panorama de su cultura. Hace poco culminó la Feria del Libro de Trujillo, la Feria Internacional del Libro de Trujillo, que también es un mercado importante para el libro en el Perú, que también tiene su propia feria de libro. Entonces los libros ya se dinamizan, ya no son solo necesarias las librerías para distribuir. Están las ferias de libros, está el famoso plan lector que se aprobó hace muchos años y que a través de una resolución del Ministerio de Educación los alumnos tienen que leer pues un libro al mes. Esto ha permitido que los libros realmente caminen. Y yo diría que estamos viviendo un momento muy interesante para el libro en el Perú, porque hemos ido logrando conquistas que nos han permitido derrotar aspectos que antes no nos permitía visibilizar lo que se está produciendo literariamente en el Perú. Padecíamos de circuitos de distribución, ahora los tenemos a través no solo de las librerías, sino también de las ferias de libros y del plan lector, que es un plan que se desarrolla en todos los colegios del país. Carecíamos de sellos editoriales, porque eran 3 o 2 las transnacionales que prácticamente capitalizaban todo. Ahora, sin exagerar, en el Perú deben haber por lo menos 120, 140 sellos editoriales. La visibilidad a través de los medios, así como han aparecido instituciones que organizan ferias de libros, han aparecido nuevas librerías, también gracias a la aparición de revistas universitarias, gracias a la aparición de suplementos en periódicos, gracias a las páginas que le han dado también espacio a los libros, la comunicación a través de los medios, menos mal, ya es otra para el libro en el Perú. Entonces, en pleno 2023, yo creo que ya podemos decir de que realmente hay un ecosistema del libro que nos permite a editores, distribuidores, autores, libreros, exportadores e importadores, convivir en un espacio en el que interactuamos plenamente y quien gana finalmente, pienso yo, es el lector. Hay mayor demanda, hay mayor oferta, gracias a los trabajos que se hacen desde las universidades con sus facultades de literatura, sus escuelas de lingüística. Tenemos un público lector exigente que incluso ahora en pleno siglo XXI nos permiten a los románticos del libro impreso, del libro en papel, prácticamente ir a la par e incluso todavía ganándole la batalla a los libros digitales. Son muchos los que ahora leemos en el teléfono celular, pero somos muchos también los que todavía conservamos
la costumbre de leer un libro que estamos tocando, ¿no? Esa sensación de pasar la página, de tener el libro en nuestras manos, es algo que no hemos perdido. Yo espero que no lo perdamos nunca. Pero ahí estamos. O sea, yo creo que el libro en el Perú se ha democratizado para bien. Hay demanda, hay mucha oferta, y a veces incluso el peligro ya viene de la oferta, porque no todo lo que se publica, también hay que decirlo, es de calidad. O sea, están los muy buenos libros, pero también lamentablemente está una pésima literatura que, como ahora es fácil publicar, cualquiera puede acceder al libro impreso o al libro digital. Entonces, para eso se necesita mucho de un lector que sepa discernir qué es lo que va a llevar a la biblioteca. Y en ese sentido es fundamental las universidades. Yo por eso estoy contento porque se haga este tipo de eventos. Felicito al vicerrector Oncebay, al director del Fondo Editorial de la Universidad, a todas las autoridades y a los profesores que están inmersos en este circuito del libro y la lectura, porque de ustedes depende que tengamos lectores exigentes. Creo que cuando una universidad, a través de su fondo editorial, publica libros de calidad, libros para entender la historia, libros para comprender el proceso de nuestra literatura, libros que nos den una visión democratizante y no centralista, entonces vamos a tener mejores lectores que, insisto, sabrán qué libro llevar a su biblioteca, sabrán desde la calidad entender qué libro es un buen libro, qué libro es un mal libro, no, qué sello publica buenos libros, qué sello publica malos libros, porque esto es como casi en todo. Así como tenemos buenas universidades, hay universidades que no son tan buenas, hay sellos que son muy buenos, hay sellos que son pésimos, hay libros que son de obligatoria lectura, hay libros a los que preferible ni acercarse, pero hay. Creo que en una democracia lo importante es contar con estas herramientas que al final van a servir para hacer mejores ciudadanos. Yo siempre he dicho que el libro es un agente de cambio. Cuando a mí me convocan para hablar sobre el proceso de la edición en el Perú, de la importancia del libro, a mí particularmente me conmueve y me interesa participar, porque tenemos que tener claro que el libro es eso. El libro es un agente de cambio. El libro es un entrenador. El libro es algo que nos permite despertar la imaginación, desarrollar nuestra creatividad. El libro es un universo en el que nosotros podemos realmente ser libres, ¿no? Es porque el libro es eso. El libro es sinónimo de libertad, sinónimo de vuelo, sinónimo de entendimiento. El libro es sinónimo de maestro. El libro es sinónimo de protector. El libro es sinónimo de ciudadanía. Creo que si estamos nosotros inmersos en este ecosistema, ya sea desde el Fondo Editorial de una universidad, de una editorial independiente como Suma, que es la que yo dirijo, interactuando con los escritores, vamos a poder entregarle al Perú de mañana mejores ciudadanos. En esa tarea estamos. Yo espero poder seguir aportando desde mi esquina, desde mi trinchera, para que el libro en el Perú realmente sea una democratización que se sostenga a lo largo del tiempo. Se decía que el Perú no es un país de lectores. Yo creo que eso no es así. El año 2003, con el escritor Jorge Espinosa Sánchez, demostramos de que los peruanos sí quieren leer, que los peruanos sí leen, pero que el problema, lamentablemente, es un problema también de acceso, de economía, porque los libros, hay que decirlo, antes eran más caros, ahora han bajado de precios porque tenemos una ley de libro, porque hay más competencia, entonces el mercado se agiliza y la gente compra libros. Recuerdo que en 2003 nos decían, estamos en los últimos índices de lectoría, no leen en el Perú. Nosotros hicimos una colección de 20 títulos de literatura peruana, cada libro se vendía al precio de un sol, y no les miento, en mes y medio logramos vender 1,5 millones de libros, solo en Lima, lo que significa, o lo que nos dio la hermosa respuesta, de que los limeños y los peruanos en realidad sí leen, pero claro, frente a los grandes problemas económicos que tenemos, hogares que a veces viven del día a día, o para el día a día, es muy difícil pues gastar 50, 40, 60, 70 soles en un libro. Pero si es que quienes estamos inmersos en este ecosistema nos proponemos incluso democratizar los precios, es muy probable que fortalezcamos ese hábito
en los peruanos que, insisto, sí leen, pero que hay que saber llegar. Yo estoy muy contento con lo que está sucediendo con el libro en el Perú. Insisto, este es un momento distinto. Habrán los pesimistas, yo soy un hombre positivo en el sentido de que creo que hemos cambiado y hemos evolucionado, ¿no? Y para bien. Hay competencia con los sellos editoriales, ya no solamente son 4 librerías, ahora durante la pandemia abrieron 7 nuevas librerías, increíble, porque lamentablemente tuvo que suceder una pandemia para que muchos limeños entiendan, muchos peruanos entiendan, de que un aliado para poder sobrevivir al encierro era el mejor interlocutor, el libro. Entonces, estando en pandemia, nacieron librerías. Ahora en el Perú, en Lima, hay 7 librerías nuevas, que es todo un mérito en realidad para los lectores, porque gracias a los lectores es que el mercado crece. Hay más sellos editoriales, hay más fondos editoriales universitarios, y hay muchísima gente preocupada por saber qué se está escribiendo en el Perú y que quiere continuar leyendo lo que se está escribiendo en el Perú. Yo le agradezco mucho al vicerrector Oncebay, a Dimas Arrieta, a ustedes por su atención. Es una forma de celebrar este mes de las letras. Coincidentemente, como lo decía el vicerrector, el Inca Garcilaso La Vega, que fallece en 1616, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra fallecieron el 23 de abril. Fue una coincidencia de fuerza natural, universal, que marcaron este mes. Pero además abril es un mes que le ha dado a la literatura nombres muy valiosos. José Watanabe falleció un día como hoy, 25 de abril. Enrique Verástegui nació un 24 de abril. Juan Gonzalo Rose falleció un 13 de abril. Eduardo Chirinos nació en abril. Carlos Oquendo de Amat de Puno nació el 17 de abril. Vallejo falleció el 15 de abril. Abraham Valdelomar también es de abril. Entonces son muchos los escritores de abril. Osvaldo Reynoso, que fue profesor en la Villarreal durante muchísimos años, es del 30 de abril. Y quien les habla también es del 25 de abril. Así que creo que hay autores en abril para leer, para volver a ellos y para ir a través de ellos queriendo al libro. Los felicito nuevamente y les agradezco por permitirme compartir estas experiencias que espero sirvan como aporte para quienes están interesados en seguir peleando por la democratización del libro y la lectura en el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Alba, por colaborar en esta conferencia. Y bueno, ahora doy el pase al doctor Dimas Arrieta. Él nos va a presentar el libro A lo largo de la historia. Él es doctor en Educación y magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado poemarios como Orientación de las Señales en el año 1991, Homenaje para una mujer soñada en el 1992, 40 coros, Un solo canto en el 2001. También cuenta con una trilogía de novelas dedicadas a las artes ocultas del Ande piurano. Camino a las Guaringas en el 1993, El reino de los Guayacundos en el 2003 y El jardín de los encantos en el 2008. Colabora con diferentes diarios y revistas del Perú y el extranjero y actualmente es jefe de la editorial universitaria. Adelante, doctor Dimas. Gracias, Claudia. Saludos cordiales a todas nuestras autoridades y en especial al Paz, vicerrector. Eso que quería ratificarle a nuestro querido Feliciano Oncebay, actualmente nuestro vicerrector de investigación, Pedro Amaya Pingo. Por él es que estamos ofreciendo esta conferencia. Muy bien, el libro
a lo largo de la historia. La palabra literatura, en primer lugar, viene de la voz latina litera, que era un punzón que servía para tatuar, sellar, marcar, registrar las letras en alguna planicie, ya sea cueros, maderas o pergaminos, las letras. A este conjunto de letras se le llamó literatura. Comienza en la época medieval. Era un molde de la letra que se fue expandiendo, tomando mejor consistencia, sus orígenes y nacimiento. El referente griego siglo III viene, aquí está, como les he dicho, viene de la palabra litera. La aparición del libro y el referente hispánico. Cuando Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana en 1492, fue un hito que marcó un antes y un después. 3 años después, ojo a esto, más tarde editó el primer diccionario de la lengua española. Por eso, al fin de la Edad Media y casi 2500 años después del nacimiento de la primera gramática griega, aparece en el mundo hispánico. Hay que tener en cuenta que Johannes Gutenberg o Johann Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la imprenta moderna con tipos móviles hacia 1450 fue que se crea la imprenta. Comenzó ya el libro a ser masivo. Es el nacimiento, pues. Las ediciones son imparables hasta nuestros días. A nivel planetario, en todos los países, desde aquel tiempo. El olvido de algunas gramáticas. Eso pasó en el nivel indoamericano. De este modo, la existencia de una normativa lingüística hizo posible su camino de evolución hasta nuestros días, sobre todo de las grafías y el alfabeto occidental convirtiéndose en escritura más universal en el planeta. Muy lamentable, los pueblos indoamericanos corrieron un destino de involución, mientras que los europeos fue un camino de evolución. Sus signos entraron en América en clandestinidad, porque también hubieron signos, tanto en el Perú como en México. Entraron a la clandestinidad debido a su incomprensión por los visitantes. Tan esencial fue sus gramáticas. Tardíamente de algunos idiomas indígenas se despertaron, como el quechua, como
en México también. Las lenguas indígenas hispánicas sería un descubrimiento lingüístico que tanta falta nos hace en esta era de conocimientos y de informaciones. La escritura, ¿qué pasó cuando aparece la escritura y el libro? Atención a esto. La escritura disciplinó el pensamiento. Como sabemos, en casi todo el mundo occidental, la aparición de la escritura y a la vez el libro cambió drásticamente a esta civilización. Pensamos que ha sido la primera gran revolución del hombre occidental. Cuando apareció la escritura, el pensamiento se disciplinó y cambió su visión y razonamiento de lo que es y no es, porque encontró aproximaciones justas a la realidad y el ser de las cosas y la existencia. Era un nuevo discurso autónomo. Entonces, no solo dio lucidez y certezas, sino que independizó al hombre de los viejos mitos y el enmelado empirismo en lo que pegaba en un mundo de incoherencias. Agregó una normativa y coherencia. El fin de la literatura. La literatura es modelada por el impacto, por otras dimensiones sociales, contribuye de algún modo a modelar a estas, a veces mediante intervención directa de situaciones concretas, más generalmente contribuyendo a organizar, ojo, a organizar imaginarios, a formar subjetividades y valores. Entonces, la literatura constituye un tipo específico de práctica social consistente en la producción de peculiares productos simbólicos, a estos que podríamos definir por carácter estético y su listo. La literatura entonces constituye pues un tipo específico de práctica social consistente en la producción de productos simbólicos. Por otro lado, los géneros literarios, que son la prosa y el verso, conforman el hecho literario, pero no basta tal unificación de referentes para tener una aproximación, una definición de literatura. Los cuentos, la propia literatura a lo largo del tiempo, las narraciones en la historia de la civilización humana han servido de plataforma, no para modelar ni perfeccionar la vida de los habitantes de este planeta, no, pero sí han contribuido para que los seres racionales, eso creemos, nos miremos como en un espejo lo hermosos y lo feos que somos los seres humanos.
conquista humana, pues es cierto, ha sido este gran género tan antiguo como su existencia del mismo hombre, que no solo se iniciaba a sus congéneres en múltiples quehaceres, al crear historias, sino servían como faro de orientación para los náufragos. Por eso, cada discurso narrativo y en los cuentos nos hacen visible su significación, y ahí se encuentra la diferencia que encontramos uno tras otro. Por lo tanto, son muestrarios de sueños los cuentos o la literatura, de frustraciones, de emociones, de pasiones y una serie de laberintos en que siempre se enreda el ser humano. En conclusión, ¿qué es la literatura? La literatura es una construcción cultural, que es lo más lindo, creado por el hombre, por el ser humano. Un conjunto de discursos a los que una sociedad específica le asigna convencionalmente un determinado valor, especializando un espacio discursivo como, ojo, estético. Es evidente que en sociedades distintas tienen niveles distintos de especialización en los campos discursivos. La literatura es una construcción, volvemos a decir, cultural. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a usted, doctor Lima. Continuando con las ponencias, voy a presentar al ingeniero Patrick González. Él nos va a exponer el tema, la historia de los derechos de autor. Es especialista de la Oficina de Propiedad Intelectual de nuestra universidad. Cuenta con estudios en Ingeniería en Computación y Sistemas por la Universidad Privada San Juan Bautista y con cursos en Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e Indecopi. Trabajó en 6 patentes registradas a nombre de nuestra universidad. Bueno, voy a dar el pase a Patrick para que pueda iniciar su ponencia. Muy buenos días con todos. No sé si me logras escuchar, Claudia. Quisiera que me confirmes. Bien. Buenos días con todos. Yo les vengo a hablar sobre la historia de los derechos de autor. Los derechos de autor tienen, su origen en la Edad Media, con los copistas manuscritos que comenzaron a reclamar el reconocimiento de su trabajo y la protección de sus obras. En el siglo XVIII, con la invención de la imprenta, se intensificó esta lucha por los derechos de autor. En 1710 se promulgó en Inglaterra la primera ley que reconocía estos derechos. Durante el siglo XIX se crearon diversas leyes de propiedad intelectual en Europa y en América Latina. En 1886 se estableció la Convención de Berne, que estableció un marco legal internacional para la protección de los derechos de autor.
En el siglo XX se produjeron importantes avances en la regulación de los derechos de autor y en 1976 se promulgó en los Estados Unidos la Ley de los Derechos de Autor, ¿no?, que establece el derecho exclusivo de los autores sobre sus obras y fija los plazos de protección, ¿no? Los derechos de autor en Latinoamérica. En Latinoamérica, los derechos de autor están regulados por diversas leyes nacionales y tratados internacionales. En 1948 se firmó en Bogotá la Convención de la Unión Panamericana sobre los Derechos de Autor, que estableció un marco regional para la protección de los derechos de autor. En la actualidad, los países latinoamericanos enfrentan desafíos similares a los del resto del mundo en cuanto a la regulación de los derechos de autor en la era actual, en la era digital. El futuro de los derechos de autor. Cuando hablamos sobre el futuro de los derechos de autor, también estamos hablando sobre las nuevas tecnologías que hoy nos acompañan, que en este caso son la inteligencia artificial. El futuro de los derechos de autor también es incierto, especialmente, como les mencionaba, en este cambio tecnológico que nosotros estamos teniendo con estas nuevas tecnologías. En sí, los derechos de autor y la inteligencia artificial son dos temas que están en constante evolución y que tienen gran impacto en nuestra sociedad. La inteligencia artificial ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida, pero también ha planteado nuevos desafíos en términos de propiedad intelectual, hablando en derechos de autor. Ahora les voy a mostrar algunas de las inteligencias artificiales más famosas que obviamente yo he usado, he probado y bueno, les comento, ¿no? Por ejemplo, es muy común, o no sé si ya lo han escuchado, la inteligencia artificial, el ChatGPT, en su versión 3.5, que pueden accederlo por Google, de la compañía OpenAI. Esta tecnología obviamente nos ayuda a encontrar la solución a diferentes preguntas que nosotros tenemos, ¿no? E inclusive nos ayuda a crear, dependiendo del prompt, que es un conjunto de palabras que desencadenan una generación de contenidos a través de esta inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros ponemos un prompt, o sea, una pregunta bien estructurada para que la inteligencia artificial nos dé una respuesta a lo que nosotros requerimos, te va a dar, obviamente, los parámetros que tú le has puesto y vas a tener una respuesta mucho más exacta y precisa. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿O qué las compañías en sí han encontrado alguna forma de detectar este tipo de uso de la inteligencia artificial? Aquí les muestro una, que es el GPT-Kit. El GPT-Kit puede generar textos en diferentes estilos y tonos de voz para satisfacer las necesidades de marketing y publicidad de las empresas. Pero ese no es solo su única función. Detecta el uso de la inteligencia artificial. Como les venía comentando, el ChatGPT 3.5, solo tiene información hasta el 2019. El GPT-4, sí usa Internet y obviamente es de pago. Ese es otro tema aparte que podría extenderme un poco más, pero en este caso, esta inteligencia artificial, el GPT-Kit, los detecta y obviamente puede ver que se ha usado inteligencia artificial, ¿no? Ahora, les vengo a hablar sobre la inteligencia artificial Tome aplicativo. El Tome IA es una aplicación de inteligencia artificial para convertir textos en audio, permite a los usuarios escuchar artículos y libros en su idioma nativo, en español, inglés, y lo mejor, que con una sola frase o con un solo prompt o con un conjunto de palabras puede crear su diapositiva y solo con el título del proyecto, como les mencionaba, el conjunto de palabras. Y eso es muy, muy, muy útil a la hora de, por ejemplo, no tienes idea de cómo empezar una presentación en cierto tema que también no conoces. Pones el título de tu presentación y esta inteligencia artificial te lanza por lo mínimo 8 diapositivas
y estructurándote qué es lo que deberías tocar en ese tema con resumen y todo eso. Y tú lo puedes obviamente copiar y poner en tu PPT como referencia, claro. El XTIFI es una inteligencia artificial también para crear presentaciones profesionales en minutos, ahorrando tiempos y recursos a los usuarios. Este es parecido también al Tome aplicativo, ¿no? Erlea Prompting es una inteligencia artificial que proporciona retroalimentación personalizada y ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura real. Esta inteligencia artificial en sí es es un asistente virtual que te ayuda a los alumnos si deseas guardar cierto tipo de información, si deseas organizar cierto tipo de información en la nube. Pero esta también es de pago. El Kizify es una plataforma de inteligencia artificial para generar cuestionarios y evaluaciones personalizadas en función de las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Le mencionas un conjunto de palabras que en este caso, como le había mencionado, es el prompt. Esta inteligencia artificial te puede dar este tipo de cuestionarios y evaluaciones con la información que tiene almacenada en el Internet. Bueno, siguiendo, estas inteligencias artificiales también, yo también las he usado, por ejemplo, el Mágica IA. Es una inteligencia artificial para crear imágenes realistas y detalladas para descripciones escritas, lo que facilita el trabajo para, obviamente, para los diseñadores y los artistas, ¿no? El Luma IA también es una inteligencia artificial para capturar un objeto en 2D. ¿Qué es lo que me refiero? Agarras tu celular, le tomas una foto y puedes obtener esta foto se convierte en un objeto 3D y puede, obviamente lo puedes plasmar en lo que tú vayas a hacer, ¿no? En el programa de 3D, en lo que vayas a hacer, ¿no? Y ya lo tiene modelado y es mucho más fácil utilizarlo, ¿no? El Superus IA es una inteligencia artificial que convierte cualquier documento o una idea compleja en un mapa conceptual. Esto también nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, queremos realizar un mapa conceptual con un documento o un texto o una idea compleja, esto también nos saca de los apuros, ¿no? Y es una inteligencia artificial muy buena. El HyperWrite. Esta inteligencia artificial nos ayuda a automatizar la navegación con la ayuda de un asistente personal. Esta es parecida a la anterior inteligencia artificial que había mencionado. Y bueno, el ChatGPT, que obviamente mencioné anteriormente, en su versión 3.5, es una inteligencia artificial que utiliza procesamiento de lenguaje natural para mantener conversaciones con los usuarios y proporcionar respuestas precisas y relevantes a sus preguntas. Pero como les mencionaba, en su versión 3.5 solo está hasta el 2019 información almacenada del Internet y la versión 4 o GPT-4 ya está con conexión a Internet. O en el caso, si ustedes no deseen utilizar el chat GPT-4, porque es de paga, obviamente, pueden utilizar el you.com, que con esa la pueden también obtener con bibliografía que ustedes buscan, ¿no? El AlphaFold es una inteligencia artificial para predecir estructura tridimensional de proteínas, lo que es fundamental para la investigación médica y la comprensión de enfermedades. Eso te lo muestra también en 3D. Si tú obviamente le pones un prompt bien estructurado, un conjunto de palabras bien estructuradas, obviamente te da la búsqueda que tú requieres, ¿no? Y para finalizar, el PaperPal utiliza la inteligencia artificial para analizar y mejorar la calidad de los textos académicos, detectando errores y obviamente mejorando la coherencia y la cohesión del texto. El Plagiarism Remover. Esta inteligencia artificial detecta y elimina el plagio en los textos, ¿no? Antes, obviamente, usaban páginas para parafrasear. Cuando tú agarrabas, obviamente, la información de ChatGPT que se puede encontrar en todo el Internet, porque si bien es cierto que el ChatGPT reúne información, la resume y la estructura según el prompt que tú hayas puesto, esta inteligencia artificial obviamente te elimina lo que sí ha encontrado en parentesco, ¿no? Ya sea en
textos, autores, editores, y obviamente garantiza la originalidad, ¿no? Leonardo IA, así como el Léxica, que lo ven más abajo, está Leonardo IA, el Léxica, Blue Willow, está Midjourney, que estas dos últimas ahora pasaron a paga. Estas son inteligencias artificiales que te ayudan a obtener imágenes según el prompt. ¿Por qué es tan importante la palabra que menciono a cada rato del prompt? Porque con este conjunto de palabras, si tú lo estructuras bien, puedes tener el resultado esperado, tener lo que tú buscas. Tienes que ser muy específico realizando este tipo de conjunto de palabras para que te dé el resultado que tú buscas, ¿no? Y el Perplexity es una IA que realiza resúmenes con bibliografía exacta y realiza preguntas y también te adjunta videos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en los derechos de autor? Bueno, las ventajas de la inteligencia artificial: una mayor eficiencia y rapidez en la creación de contenidos, mayor calidad y precisión en la creación de contenidos, igual, mayor accesibilidad a la información y la cultura, posibilidad de explotar nuevas formas de arte y expresión. Pero, ¿cuáles son las ventajas de los derechos de autor? Obviamente, la protección de la propiedad intelectual y la creatividad, el incentivo para la innovación y la inversión en nuevas tecnologías, la mayor calidad y cantidad de contenidos generados por la inteligencia artificial y la posibilidad de ganancias económicas para los creadores. Eso es registrando, obviamente, el producto que tú has realizado con inteligencia artificial, y obviamente tú lo puedes poner en derecho de autor. Pero eso vamos a hablar más adelante si es correcto o no. Las desventajas del uso de la inteligencia artificial: el riesgo del plagio y la violación de derechos de autor. El potencial, como les mencionaba, el riesgo de plagio y violación de derechos de autor. Si todos, obviamente, realizan un prompt sencillo, un conjunto de palabras sencillas, es probable, que te dé o que te dé la respuesta a lo que tú preguntas en parafraseo a otra persona. O sea, dos personas que preguntan el mismo tema van a obtener la misma pregunta solo parafraseada. Y eso, con el tiempo, yo creo que podemos obtener también una similitud, y ese es un problema en sí. El potencial de discriminación y sesgos en los resultados, como les mencionaba, en la inteligencia artificial. La dependencia excesiva de la tecnología y la automatización. Obviamente vamos a ser dependientes de esto. El potencial de eliminación de empleos en la industria creativa. Obviamente la inteligencia artificial va a quitar empleos en la industria creativa. Las desventajas de los derechos de autor: restricciones en el acceso a la información y la cultura, las limitaciones en la creatividad y la innovación, el riesgo de monopolización de la propiedad intelectual y la cultura, y el riesgo de regulaciones y sanciones excesivas para los usuarios, ¿no? La necesidad de equilibrar los derechos de autor y la inteligencia artificial. Bueno, la creación de obras por medio de estos programas de inteligencia artificial podría impactar profundamente en el derecho de autor. Por ejemplo, de conformidad con el decreto legislativo número 822, se entiende como obra a toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o producida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Son derechos exclusivos sobre obras literarias, artísticas, científicas, software y obras del ingenio humano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando obviamente la obra que sacas tú lo hace una inteligencia artificial? ¿Va a ser protegido? Bueno, es importante encontrar un equilibrio entre los derechos de autor y la inteligencia artificial para garantizar que ambas puedan prosperar. Y esto podría incluir la creación de nuevas leyes, nuevas regulaciones que aborden los desafíos específicos que surgen cuando se combinan estos dos temas. También es importante fomentar la colaboración entre los creadores de contenido y los desarrolladores de inteligencia artificial para encontrar soluciones que permitan la protección de la propiedad intelectual mientras se fomenta, ¿no? Bueno, eso es todo lo que he mencionado sobre inteligencia artificial. Ha sido un gusto participar en este evento y le doy paso a mi compañera Claudia.
Gracias. Abre tu micrófono, Claudia. Sí, Claudia, lo tienes muteado. ¿Me logran escuchar? Ahora sí, estaba muteado. Para culminar con esta ponencia, voy a presentar al magíster John Carlos con el tema de la de libros en el Perú. Él es químico farmacéutico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios en maestría en gestión y política de la innovación y la tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una especialización en patentes en Uruguay, Colombia, Alemania, Suecia y Corea del Sur. Además de una experiencia de 17 años en temas de propiedad intelectual, especialmente en evaluación de patentes, búsqueda de antecedentes en base de datos de patentes, identificación de materia patentable y vigilancia tecnológica. Puedes iniciar la ponencia de John Carlos. Muy bien. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la presentación, Claudia. Muchas gracias por la invitación a la universidad. Un agradecimiento a las autoridades de la universidad. Y bueno, a ver, voy a compartir pantalla. A ver, un momento. Sí. Yo creo que ahí se ve mi presentación. Por favor, ¿me confirman? John, estás compartiendo tu buscador. Ok. Entonces no está. A ver. Bueno, en todo caso voy a compartir la pantalla general. No sé si ahora sí lo pueden ver. Sí se puede apreciar. Sí. Ok, ahora sí. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver conmigo desafíos de la propiedad intelectual en las universidades. Ok, bueno, lo he estructurado de esta forma. Vamos a ver que hay ciertos desafíos en el campo de la propiedad intelectual respecto sobre la formación de capacidades, sobre el respeto a la propiedad intelectual, la política institucional sobre propiedad intelectual, sobre la protección de las creaciones que se originan al interior de las universidades, el aprovechamiento de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevas creaciones, ¿no? Y también el aprovechamiento de obras con fines de comercialización. Este punto lo introduje recientemente a raíz de una información que fue publicada por Indecopi el día de hoy. Así que les voy a mostrar de qué se trata más adelante. ¿Ok? En cuanto a lo que es formación de capacidades, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no?, que muchos estudiantes y docentes no están familiarizados con los conceptos de propiedad intelectual. Hay mucho desconocimiento, existe una brecha de capacitación, de sensibilización en temas de propiedad intelectual en general, lo que puede dificultar la comprensión de su importancia y las implicaciones de su violación de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, el tema de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en algunos casos es más o menos grave, ¿no? Son más graves cuando son infracciones, por ejemplo, de derecho de autor. Los derechos de autor son protecciones que trascienden la frontera,
Quiere decir que una obra literaria que ha sido creada, ¿no?, por un autor, automáticamente se encuentra protegida, ¿no?, en el Perú o en el extranjero a través de estos convenios internacionales, ¿no?, a diferencia de los inventos tecnológicos que se protegen a través de las patentes y que requieren, pues, un registro, y el registro es territorial, ¿no? Solamente se registra o se otorga la patente en el país donde se ha solicitado la patente. Entonces, es importante conocer las diferencias entre los diferentes instrumentos de protección de la propiedad intelectual para utilizar adecuadamente, ¿no?, estas herramientas que nos pueden beneficiar, como vamos a ver más adelante. También se puede utilizar para sacar provecho de lo que otros han realizado. Entonces, en temas de capacitación, tal como lo mencionó Patrick en su anterior ponencia, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial es un tema muy retador para la propiedad intelectual. Hoy en día saben, pues, que solamente autores pueden ser personas naturales, no pueden ser autores. Las máquinas, ¿no?, las computadoras, no pueden ser considerados autores, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier obra que se pueda derivar utilizando máquinas, computadoras, directamente, ¿no?, no se encontraría protegida por el derecho de autor. Claro, es un tema muy complejo, habría que analizar, ¿no?, cuál es el producto final. Yo estoy hablando de obras literarias, pero podrían también obtenerse productos tecnológicos, ¿no?, que pueden ser protegidos a través de patentes, ¿no? Entonces es otro campo. El blockchain, las invenciones implementadas por computador o por ordenador, ¿no?, que están en el límite entre lo que se pueda proteger por patentes y lo que se puede proteger por derecho de autor, ¿no? Ustedes saben que en el Perú los software se protegen por derecho de autor, mientras que en Estados Unidos el software se protege por patentes, ¿no? Y algunas invenciones que están entre la frontera de lo que puede ser considerado software y inventos tecnológicos, en algunos casos pueden ser protegidos por invenciones implementadas por computador a través de las patentes. El metaverso, la robótica avanzada, la computación cuántica, ¿no? Entonces son temas muy actuales, tecnologías que avanzan muy aceleradamente, que no avanzan al ritmo de las legislaciones, que no avanzan al ritmo de las herramientas que puedan servir para regular la propiedad intelectual en estos temas, ¿no? Entonces, es muy, muy retador todos estos temas, y que cada país, ¿no?, tiene también una situación muy, muy diferente, y esto tiene que darse en un contexto, ¿no?, porque las políticas o las normas de propiedad intelectual son globales, ¿no? Entonces, no, claro, se derivan a través de acuerdos internacionales, y luego, claro, cada país va adoptando ciertas normativas más locales, ¿no? Pero existe una normativa general, tanto en derecho de autor, tanto en el sistema de patentes, ¿no?, y también en el sistema de marcas. Respecto de los escasos recursos, las universidades pueden tener recursos limitados, ¿no?, para ofrecer programas de capacitación y educación en propiedad intelectual, lo que puede impedir el acceso a este tipo de formación. Pero, sin embargo, ¿no?, el Indecopi es un aliado muy importante para las universidades, no solamente para las universidades, también para institutos de investigación, institutos de educación superior en general, que brinda múltiples programas de capacitación en propiedad intelectual, ya sea como Indecopi o en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Tenemos múltiples programas que vamos a ver más adelante cuáles son, y también la red CATI, ¿no? La red CATI, que es una red que busca
fomentar la cultura de la propiedad intelectual, que busca fomentar el aprovechamiento de las bases de datos de patentes para emprender, para desarrollar nuevas invenciones, etc. Así que en este caso, el Indecopy cumple un papel fundamental en lo que es la capacitación en temas de propiedad intelectual. También hemos visto que en las universidades, ¿no? En muchas universidades, existe la falta de personal capacitado, ¿no? La formación en propiedad intelectual que puede requerir de especialistas en la materia, lo que puede ser difícil de conseguir en algunas universidades. La especialización en propiedad intelectual es un tanto lenta, ¿no? Requiere, como siempre mencionaba en algunas ponencias, requiere de tiempo, ¿no? Requiere dedicación, compromiso, es como estudiar una segunda especialización, ¿no? Que puede complementarse con cualquier carrera. Básicamente, si vamos a hablar de patentes, ciencias e ingenierías, o si vamos a hablar, vamos a involucrar derecho de autor, puede entrar las ciencias sociales, ¿no? Entonces va a depender de cuál es el enfoque, ¿no? Que quiero especializarme, porque es difícil que una sola persona, ¿no? Sepa de los tres temas de la propiedad intelectual, de patentes, de marcas y derecho de autor, a un nivel especializado, ¿no? A un nivel tal vez intermedio, ¿no? Para poder orientar a la comunidad universitaria. Sí, sí es posible, ¿no? Pero ya se van a encontrar seguramente con algunos temas muy, muy puntuales que sí ya se requiere la intervención de especialistas. Es más, dentro de la Dirección de Derecho de Autor, por ejemplo, también es amplio y se cuentan con peritos, ¿no? Peritos para determinar si una obra es original, para determinar si un software es original, para determinar si una obra artística es original, ¿no? La música, ¿no? Que también son creadas hoy en día por computadora, los sonidos, las notas, las melodías, ¿no? Entonces, todo esto es un gran reto. Muchos estudiantes y docentes pueden no ver la propiedad intelectual como una prioridad o no tener cómo pueden beneficiarse de ella, lo que puede desmotivar la participación en los programas de capacitación, ¿no? Aquí es importante dar a conocer la importancia de la propiedad intelectual y cómo la propiedad intelectual puede dar valor a las creaciones que se originan en la universidad, ¿no? Hoy en día se habla tanto del valor de la propiedad intelectual que supera incluso el valor comercial que puede tener una institución en el sentido de la infraestructura, en el sentido de los bienes físicos, ¿no? Y que más valor tiene hoy en día la parte intelectual. El respeto a la propiedad intelectual, ¿no? La falta de control y monitoreo. Las universidades pueden tener dificultades para monitorear y controlar el uso indebido de propiedad intelectual, lo que puede dar lugar a la violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Y todo parte, pues, por el conocimiento de la propiedad intelectual. Uno puede cometer una infracción, una violación de la propiedad intelectual por desconocimiento, ¿no? O de forma adrede, ¿no? De forma intencionada, ¿no? Pero para eso hay monitoreos, ¿no? El Turnitin es una herramienta para poder de repente identificar, ¿no? A cuál párrafo o qué parte de una obra, de un texto, ¿no? Ha sido sacada de otro autor, que no ha sido citada, etcétera, ¿no? Entonces, el conocer cómo se emplea la propiedad intelectual, cómo se cita adecuadamente los autores o los párrafos o las ideas de otros autores, implica el respeto a la propiedad intelectual. Conocer bien la parte patrimonial de la parte moral, por ejemplo, de un derecho de autor, es importante, de una obra, ¿no? De una obra literaria, por ejemplo.
En algunos casos, la presión por publicar y difundir resultados de investigación puede llevar a la violación de los derechos de propiedad intelectual, como la reproducción no autorizada de materiales protegidos, ¿no? Existe en las universidades una carrera, ¿no? Y, prácticamente innata respecto de la publicación de artículos científicos, pero a veces por desconocimiento de qué es lo que implica o qué me protege a mí publicar un artículo científico, ¿no? Me protege de que alguien no pueda reproducir ese documento, lo que está escrito, pero no me protege la industrialización, ¿no? Replicarlo industrialmente. Yo lo tendría que hacer a través de una patente o de un modelo de utilidad, ¿no? Entonces, ahí quienes trabajan en esta parte de orientar, de asesorar investigadores, podrían trabajar a la par, hacer publicaciones científicas, y a la vez identificar alguna materia patentable para poder patentar estas creaciones, obviamente teniendo en cuenta el potencial que pueda tener en el mercado esta tecnología, ¿no? Y también hacer búsquedas de información, ¿no? Búsquedas de información tecnológica, hacer búsquedas para evitar cometer infracciones de propiedad intelectual cuando se va a comercializar eh, una tecnología, ¿no? O cualquier producto que se derive de la propiedad intelectual. Dificultad para acceder a recursos legales. Las universidades pueden tener dificultades para acceder a recursos legales para proteger sus propios derechos de propiedad intelectual, lo que puede dificultar el proceso de respetar la propiedad intelectual de otros, ¿no? Pero esto de encontrar también recursos legales va por el tema de desconocimiento, así como existe un desconocimiento de bases de datos gratuitas, ¿no? Donde se encuentran todas las patentes del mundo, ¿no? También existe un desconocimiento de que existe una base de datos de resoluciones legales, de resoluciones, tanto de resoluciones en signos distintivos, resoluciones en derecho de autor, resoluciones en patentes, donde uno puede encontrar los casos, puede encontrar qué infracciones, ¿no? se han cometido respecto de un producto o un procedimiento que involucra la propiedad intelectual. Respecto de una política institucional sobre propiedad intelectual, ¿no? La falta de comprensión y conocimiento, nuevamente, puede existir una falta de comprensión y conocimiento sobre la importancia de una política institucional sobre propiedad intelectual, lo que puede dificultar la aceptación y la aplicación de la política por parte de la comunidad universitaria. Aquí entra a jugar lo que es los reglamentos de propiedad intelectual, ¿no? Los reglamentos de propiedad intelectual establecen, ¿no? Las reglas de juego respecto de los inventores, respecto de los titulares de derecho de propiedad intelectual y la comercialización de los derechos de propiedad intelectual y las regalías que deberían obtener quienes participan de la creación de una obra, de la creación de una tecnología, ¿no? Y qué derechos tienen los que participan, ¿no? Entonces, en reglamento de propiedad intelectual se establece, ¿no? Que cuando se comercializa una obra, ¿no? Habrá una regalía, probablemente para el autor. Igualmente para las patentes, cuando existe una transferencia de tecnología de una patente para una empresa, ¿no? Entonces la empresa paga un dinero, ¿no? Por concepto de la transferencia de la tecnología y en los reglamentos de propiedad intelectual pues se establece un porcentaje que puede ir para la universidad y un porcentaje que sí o sí tiene que ir para los inventores, ¿no? Y no solamente para patentes, para derecho de autor, sino para todos aquellos productos que nacen a partir de la propiedad intelectual. Hablamos de variedades vegetales, hablamos de diseños industriales, circuitos electrónicos, ¿no?
y toda la regla de juego que implica, en caso, por ejemplo, a quién pertenece la titularidad, en caso que la universidad no está interesada de repente en proteger o ser la titular de una obra o de un invento, entonces podría pasar a ser titular la persona natural, sus creadores, ¿no? Entonces, pero esto tiene que estar establecido en reglamento de propiedad intelectual. La política institucional sobre propiedad intelectual puede ser compleja y difícil de entender para algunos miembros de la comunidad universitaria, lo que puede dificultar su aplicación efectiva, ¿no? Entonces, acá la recomendación es básicamente empezar con un reglamento de propiedad intelectual, en caso algunas universidades no lo tengan, ¿no? Sencillo, simple, que pueda servir de base. Ningún reglamento de propiedad intelectual es perfecto, ni tampoco no se va a poder modificar, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo cada institución, cada universidad va avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas obras, de nuevas creaciones, de transferencias, entonces van a ver la necesidad de incorporar nuevas cláusulas, de hacer modificaciones. Por lo tanto, si bien es cierto, el Indecopi apoyó en un primer momento a realizar reglamentos de propiedad intelectual, claro, son reglamentos básicos, reglamentos estándar, pero luego, dependiendo de las actividades que se realicen dentro de cada universidad, pues se van a hacer modificaciones, ¿no? La implementación efectiva de una política institucional sobre propiedad intelectual puede requerir recursos significativos, incluyendo personal especializado y tecnologías de la información que pueden no estar disponibles en todas las universidades peruanas. Esto me lleva a decirles que la implementación de una política institucional de propiedad intelectual en una universidad parte de un compromiso de las máximas autoridades de la universidad, que tienen que creer, que tienen que eh, jugársela por la propiedad intelectual, que es importante eh, eh, proteger la propiedad intelectual porque implica, ¿no?, el desarrollo de nuevas tecnologías, de hoy implica dinero, recursos económicos, implica tiempo por parte de los investigadores, y no es justo que gratuitamente pues se ponga estos resultados, ¿no? Para que cualquier empresa lo pueda utilizar sin pagar una regalía. Claro, mínimamente, ¿no?, un reconocimiento, por último, ¿no?, si es que se quisiera. Ahora, no solamente se protege para impedir que un tercero lo pueda realizar. Hay instituciones que protegen, al contrario, para que cualquier empresa lo pueda realizar y para que cualquier empresa no se pueda adueñar de esa tecnología o de esa propiedad intelectual, ¿no? Entonces es como que tiene la protección de la propiedad intelectual, pero lo voy a poner a disposición de todos. O sea, no voy a poner ninguna denuncia por infracción a ninguna empresa, más bien voy a resguardar para que una empresa no se haga dueña de esa tecnología o de esa propiedad intelectual. Entonces, y lo que dice aquí es básicamente también el personal especializado, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos con universidades, lo que nos ha dado muy buenos resultados es incorporar ya una persona con conocimientos, una persona con especialización en propiedad intelectual, porque desde el día uno empieza a trabajar, empieza a realizar actividades, empieza a orientar, a dar asistencia, empieza a hacer planificaciones sobre el trabajo para la protección de la propiedad intelectual que se genera al interior de las universidades. También trabajamos con personal de planta de la misma universidad, pero como les dije, la brecha de aprendizaje puede ir desde los 6 meses a un año, ¿no? Entonces, a veces la alta rotación de personal también juega en contra en la formación de capacidades, en la formación de personal especializado. Dificultad para establecer un equilibrio entre los intereses de la universidad y los investigadores, ¿no?
Es importante que una política institucional sobre propiedad intelectual encuentre un equilibrio adecuado entre los intereses de la universidad y los investigadores, lo que puede ser un desafío en algunas situaciones, ¿no? Aquí, básicamente es el estímulo que le quiere dar la universidad a los investigadores, ¿no? A muchos investigadores, emprendedores, innovadores pueden sentirse desalentados, ¿no? por las universidades porque desconocen quizás que en una transferencia de tecnología ellos pueden recibir regalías, porque alguna universidad nunca ha hecho una transferencia, o habiendo hecho, quizás nunca le trasladó las regalías que debería haber correspondido por ley, ¿no? O por norma interna. Dificultades para hacer cumplir la política. Es importante que una política institucional sobre propiedad intelectual sea aplicada de manera consistente y efectiva, lo que puede ser difícil de lograr en algunas situaciones. Y para esto, ¿no? Tiene que haber pues una oficina, un encargado, una persona y un flujograma de actividades que permita el cumplimiento de la política, porque si no, lo que ocurre es que los investigadores, al desconocer que existe una política, un reglamento, ellos van a intentar proteger por su cuenta, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido varios casos donde investigadores han querido proteger por su cuenta las investigaciones realizadas en la universidad. El Indecopi no tiene forma de poder verificar si ese invento que intenta proteger pues proviene de una universidad, con recursos de la universidad, con un contrato que tiene de la universidad, ¿no? Entonces, los registros de propiedad intelectual que se presentan en Indecopi son hechos básicamente como si fuera una declaración jurada, ¿no? Entonces está presentando a título propio, pero para ello tiene que haber una monitorización dentro de la universidad que cumpla las políticas institucionales. En cuanto a la protección de las creaciones que se originan dentro de una universidad, la publicación de artículos científicos sin una debida orientación para la protección de la propiedad intelectual, lo que ya les comentaba, que lo ideal sería que se evalúe, ¿no? Se evalúe una publicación, si vale la pena también protegerlo a través de un modelo de utilidad, a través de una patente de invención, o si involucra de repente algún tipo de diseño industrial, ¿no? O si es una variedad vegetal, etcétera. ¿Para qué? Para también resguardar estos derechos. La realización de ferias de invenciones o innovaciones sin una debida orientación para la protección de la propiedad intelectual. Aquí, básicamente, es poner a disposición del público en general una creación, y en algunos casos esta puesta a disposición del público está revelando, ¿no es cierto?, antes de la protección, una creación, y lo cual puede ser contraproducente al momento de registrar, por ejemplo, una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial, porque en muchos casos solamente tenemos como periodo máximo un año. En el Perú tenemos periodo de gracia de un año para poder presentar una solicitud de este tipo. Si en caso nosotros nos extendemos de un año, por más que quisiéramos proteger por patente, por modelo de utilidad o por diseño industrial, no lo vamos a poder hacer, porque ese mismo invento que participó en una feria, pues va a ser objeto de, va a ser un antecedente válido para objetar la novedad de la invención, ¿no? En este caso. Entonces, por eso que es importante, y nosotros cuando hacemos por ejemplo, la feria de invenciones, ¿no? Hacemos la feria de invenciones con inventos que ya tienen una solicitud de patente. O sea que por más que ahí pueda alguien copiar, entonces ya hay una solicitud de patente. Esa solicitud de patente, cuando se convierta en una patente, pues va a poder interponer cualquier acción legal a quien copie un invento que haya sido mostrado en una feria, por ejemplo, una feria de invenciones, una feria de emprendimiento, una feria de innovación.
La falta de coordinación entre las diferentes áreas de la universidad para la protección de las creaciones también es un reto, que tiene que haber mucha coordinación entre las diferentes áreas, sobre todo áreas, ¿no? Entre el vicerrectorado, de repente de investigación, entre las áreas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual, en las áreas de emprendimiento, por ejemplo. Y la falta de una cultura de protección de propiedad intelectual en las universidades hace pues que muchas de las creaciones que podrían ser incluso creaciones muy sencillas, muy simples, pero que tengan un impacto, hace pues que no se protejan y después cualquier persona o empresa lo puede utilizar libremente. Para el aprovechamiento de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevas creaciones, he considerado estas bases de datos. Acá tenemos base de datos de patentes gratuitas, ¿no? Como Spacenet, Latipad, PatentScope, Lens, donde incluso se pueden hacer trabajos estadísticos, imágenes, donde vamos a poder ver mapas, tendencias, etcétera. La utilización de base mundial de datos sobre marcas de la OMPI, ¿no? Acá vamos a encontrar marcas a nivel mundial. Participación en los programas de incentivo de la propiedad intelectual que el Indecopi tiene a disposición para las universidades, para personas naturales, para empresas, ¿no? También el programa Patenta, el Concurso Nacional de Invenciones, Peruvian Patent Marketplace, ¿no? Donde uno puede poner en una vitrina, o mejor dicho, en una página web que sirve como vitrina, para que cualquier persona que está en el otro lado del mundo y está interesada en algún producto, en un procedimiento, una tecnología, también lo pueda visualizar con un formato más comercial, y si está interesado puede entablar algún tipo de contacto con sus creadores para una transferencia de tecnología. Y el aprovechamiento de obras con fines de comercialización, que les dije que el día de hoy ha sido publicado en el Facebook del Indecopi, justamente con el motivo del Día de la Propiedad Intelectual, ¿no? Pone a disposición del público un catálogo renovado de obras literarias de dominio público, que contiene 1.733 títulos de textos literarios de autores nacionales y extranjeros, libre para su explotación, tras haberse cumplido el plazo de protección de 70 años después de la muerte de sus autores, ¿no? Entonces acaban de encontrar obras como Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, Trilce de César Vallejo, Las memorias de Juana Larco Damer. O sea, son obras que ya están en dominio público. Quiere decir que cualquier persona o cualquier institución lo puede reproducir y no estaría cometiendo una infracción de derecho de autor, por cuanto ya venció el periodo de protección. Entonces aquí pueden ingresar y pueden encontrar estas 1.733 obras. Listo. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay ronda de preguntas. En todo caso, quedo a disposición. Bueno, a los estudiantes, si tuvieran alguna pregunta, pueden escribirlo al chat, o bueno, también pueden activar su micrófono. Claudia, por este medio aún no he realizado alguna pregunta, así que creo que podrías realizar la clase del evento. Ah, correcto. Acá hay una pregunta, Claudia. No sé si me permites realizarla.
Derechos de autor de imágenes digitales como de fotografías de células, ¿a quién corresponde? Ok. Todas las fotografías que son tomadas por, por los autores, por las personas, corresponden a su autor, ¿no? Entonces, porque tú empleas una técnica, empleas una toma especial, un lente especial. Entonces, en este caso, la pregunta tal como está planteada corresponde a ese autor, ¿no? En este caso, no está tomada por una inteligencia artificial, ¿no? Salvo que cambie la pregunta y diga, se haya tomado pues esta foto por un robot. Ahí sí ya nos quedamos en el aire y la respuesta es esa fotografía pues no tendrá un autor. Pero si es tomada por una persona, pues eh, la autoría corresponde a la persona natural que lo tomó. Correcto. Hay una última pregunta, no sé si nos permite Claudia o todavía ya cerraríamos. Una última pregunta para dar pase al doctor Feliciano Ucibal para unas palabras finales. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer para incentivar la lectura de libros en nuestro país de tal manera que sea considerada una política de Estado? ¿Cuál es su opinión, el tipo de educación que se da en todos los niveles, incluido el universitario? En Europa, por ejemplo, es otra realidad. Eh, no sé si se logra escuchar. ¿Me confirman si lograron escuchar la pregunta? Sí, sí se te escuchó, Patrick. No sé si el magíster John Carlos la pudiera responder como pregunta final para ya dar pase al doctor Oncebay. En realidad el especialista ahí, claro, Don Carlos, si tienes alguna respuesta respecto a este tema. No soy especialista en ese tema. Exacto. Más bien, sí, justo en la pregunta anterior hay una repregunta y sí me gustaría responder esa pregunta y dice, si se desarrolla esta fotografía que había preguntado de unas células, ¿no? Si se desarrolla en una institución estatal o privada, ¿no? También es a la misma persona profesional, o sea, a quién corresponde el derecho de autor. Entonces, acá en el derecho de autor, Paula Belino, hay que identificar dos temas. Una cosa son los derechos morales y otra cosa son los derechos patrimoniales. Entonces, en el derecho de autor hay dos tipos de derechos, morales y patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con quién es el que toma la fotografía, para ponerte sencillo, quién es el que toma. Entonces, siempre va a ser reconocido, ¿no? La persona que en este caso es el autor de la fotografía. Y los derechos patrimoniales va a ser quién puede comercializar esta fotografía. Entonces, lo más probable es que si esta fotografía ha sido desarrollada en una universidad, el autor va a ser la persona. Supongamos que tú has tomado la fotografía, tú, Paula Belino, va a ser el autor de esa fotografía, pero los derechos patrimoniales, ¿no? Quien registra esa fotografía podría ser la universidad, porque estás utilizando los recursos de la universidad, la infraestructura de la universidad, y de repente eres investigador de la universidad y estás utilizando el tiempo como investigador para hacer esa obra, ¿no? Entonces, en este caso, la titularidad correspondería a la universidad, pero tú serías reconocido como autor de la obra. Bien, muchas gracias, John Carlos. Ahora sí damos el pase al doctor Oncebay. Gracias, Claudia. Unas breves palabras, si me permiten, amigos docentes, amigos presentes en esta sala virtual, antes de ceder la palabra a nuestro vicerrector, quien nos regalará algunas palabras para finalizar este evento. Quisiera agradecer a Harold Alba
porque él es un verdadero líder de la industria editorial en el Perú, siendo un muy joven, aparte de productor y creador intelectual. Él nos habló que abril es un mes mágico para la literatura, por la muerte y nacimiento de muchos autores literarios universales, ¿no? Y él mismo hoy cumple sus años, así que nos ha regalado una buena conferencia. Gracias, Harold. A Dimas, nuestro jefe de la editorial universitaria, que ha hecho una semblanza del libro y la literatura a lo largo de la historia, ¿no? Patrick, que nos ha presentado algo inusual, las plataformas y los programas de inteligencia artificial. Y Patrick ya nos contó, tiene un libro que está en las redes vendiendo, él está vendiendo y está ganando sus dólares. Efectivamente, en un trabajo combinado, creación intelectual y inteligencia artificial, y se registran los derechos de autor. Sin embargo, hay algunas todavía contradicciones sobre la protección de la propiedad intelectual frente a estos programas. Y finalmente agradecer a John Carlos, quien nos ha hecho un panorama sobre la política, sobre la normativa, sobre propiedad intelectual. Y nuestra universidad está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Somos parte de la red CATI, tenemos un especialista en la red. Nuestro especialista, gracias al INDECOP y a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha recibido algunas capacitaciones y cursos muy importantes del cual la universidad se está beneficiando. Y, por otro lado, nuestra universidad tiene algunas cátedras sobre propiedad intelectual, especialmente en el posgrado, y esos esfuerzos seguramente en el mediano y largo plazo se producirán algún avance en nuestra producción literaria, en nuestra producción intelectual, de nuestros docentes, de nuestros investigadores, de nuestros inventores y emprendedores. A todos ellos, muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a nuestro vicerrector, doctor Pedro Amaya. Adelante. Muy buenas tardes, amigos asistentes a esta ceremonia tan importante relacionada al Día Mundial del Libro, y que nuestra universidad está realizando una segunda conferencia sobre ello, llamado en esta oportunidad la importancia del libro en la evolución de la humanidad. Desde ya, mi agradecimiento a los expositores, doctor John Carlos Ríos, a Harold Alba, a Patrick González, a Dimas Arrieta y a los organizadores del evento, el doctor Feliciano Oncebay y nuevamente el doctor Dimas Arrieta. Como su nombre lo indica en este evento, el libro desde los antiguos a través de los papiros y su evolución acelerada con la imprenta ha permitido que los conocimientos se difundan con mayor prontitud, pero que también el hombre, la humanidad en general, desarrolle su intelecto, desarrolle su capacidad de análisis, desarrolle en su amplitud en todos los aspectos. Y a medida que el hombre lee, no solamente amplía sus conocimientos,
sino que también amplía su compromiso con la humanidad, con la naturaleza y con todo lo que existe sobre la Tierra. Y nuestra universidad no podía estar ajeno a esta fecha tan importante, creada por la UNESCO, celebrando el cumpleaños de 3 grandes escritores, Cervantes, Shakespeare, y el Perú se enorgullece de que también esté incluido Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso de la Vega. Evidentemente, el libro va evolucionando de la imprenta, de lo escrito, de lo físico hacia lo virtual. Y junto con lo virtual, también encontramos de que la inteligencia artificial ayuda a que podamos hacer lecturas más aceleradas de los libros o poder obtener resúmenes claros sobre algunos aspectos del libro. Y en esa línea está lógicamente la academia. Nosotros como universidad esperamos seguir desarrollando ya no solamente la impresión de libros, sino también los libros electrónicos. Algunos profesores en nuestra universidad tienen sus libros electrónicos en la venta en Amazon. Un libro sobre metodología de la investigación que se publicó el año pasado, de los profesores Ciro Rodríguez, Doris Esenarro. Ahora la noticia de que Patrick también tiene un libro publicado en Amazon, pero también nuestro ex rector, nuestro past rector, ha publicado su libro en Amazon. A ellos mis felicitaciones porque de una u otra manera están contribuyendo con el objetivo que tiene nuestra universidad. La difusión del conocimiento a través de diferentes medios de publicación, físicos o electrónicos. Y a cada uno de los expositores también mis felicitaciones y nuestro agradecimiento de parte de nuestra rectora, Cristina Alzamora, que hemos estado en una ceremonia en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, pero de parte de ella va su agradecimiento y reconocimiento a este evento, y de parte también del Vicerrectorado de Investigación, nuestro agradecimiento. Y declaro clausurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Pedro Maya, y gracias a todos por asistir a esta conferencia. Esperamos que sigan asistiendo a próximos eventos de los CIVI.